Hola, ¿qué tal mis amados? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el pastor Gabino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia de Coquitlán y quiero dar la bienvenida a todas esas hermosas familias que nos están sintonizando en este día. Y usted sabe, tenemos un programa que se llama 7 días en la presencia del Espíritu Santo. Hoy vamos con la lección número 4. El Espíritu Santo llegó para quedarse. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida y entonces comenzamos. Bueno, en esta ocasión tenemos un tema que lleva por título El Espíritu Santo llegó para quedarse. Recuerden que todavía estamos en esta serie que lleva por título 7 días en la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, en esta ocasión vamos al día 4, la lección número 4, y espero que sea de gran bendición para sus vidas. En el Antiguo Testamento encontramos evidencia del Espíritu Santo que fue dado, y esto es muy importante, solamente fue dado por tiempo y por medida. Es decir, el Espíritu Santo no estuvo de forma permanente en las personas, sino que el Espíritu Santo iba y venía. El Espíritu Santo fue dado por tiempo y por medida en el Antiguo Testamento, y fue en la vida de muchos grandes hombres de Dios. Por ejemplo, Moisés tuvo una manifestación del Espíritu Santo en su vida, y también Sansón o el rey David. El Espíritu Santo llegaba a ellos y el Espíritu Santo se iba. Vamos a leer Nehemías capítulo 9 en el versículo 20. Quiero que usted busque ahí en su Biblia el libro de Nehemías capítulo 9 en el versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo tengo la versión de Reina Valera. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo fue dado para enseñarles. No retiró Dios su Santo Espíritu, sino que lo dejó de una forma que estuviese con ellos. Dice el versículo 20: y enviaste tu buen espíritu, ¿para qué? Para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Ahora, el rey David lo entendía perfectamente de la siguiente manera. Porque el dolor más grande que pudo haber sentido David fue por haber pecado, porque el rey David cometió adulterio y también el asesinato de Urías. El temor más grande que sentía David era que Dios quitara de él su Santo Espíritu. Entonces aquí tenemos una pregunta que puede ser muy importante para cada uno de nosotros. La pregunta sería: ¿una persona llena del Espíritu Santo puede caer en pecado? Esa sería la pregunta. ¿Usted cree que un gran hombre de Dios, una persona que está llena del Espíritu, un líder de alabanza, una persona que fluye en los dones, puede caer en pecado? Claro que sí. Lamentablemente sí, porque muchas veces las tentaciones son tan fuertes y a veces la carne, ¿verdad?, empuja para que una persona pueda caer en pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una persona que no tiene al Espíritu Santo vive pensando que con sus acciones no ofende a Dios y tiene su conciencia cauterizada, es decir, no le aflige nada, ni tampoco piensa en el dolor ajeno. Es decir, una persona comete adulterio, pero jamás se pone a pensar: le voy a causar un gran dolor, una pena a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, incluso hasta a mis hermanos. Es una persona que no tiene la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando una persona llena del Espíritu Santo cae en pecado? Pues el Espíritu Santo le redarguye y esa persona siente un gran dolor en su vida. ¿Por qué? Porque es la presencia poderosa del Espíritu Santo en esa persona, y es ahí cuando viene un arrepentimiento, un dolor, una aflicción. ¿Qué le parece entonces si leemos el Salmo 51 del versículo 4 hasta el versículo 11? El rey David escribió el Salmo 51 y aquí vemos a un hombre que, aún lleno del Espíritu Santo, cayó en pecado, pero con un profundo arrepentimiento.
con gran dolor, lo reconoce y pide perdón y también pide restauración. De esto trata el Salmo 51. Vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 11. Dice el rey David de la siguiente manera: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva en un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David termina, ¿verdad?, esta oración con el versículo 11. Dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál era el temor que tenía David? Que Dios quitara de él su Santo Espíritu. Dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia del Espíritu Santo estaba con Moisés, guiando al pueblo de la esclavitud a la libertad por el desierto, hacia la tierra prometida. ¿Qué le parece si leemos Isaías en el capítulo 63 y vamos a leer del versículo 10 en adelante? Vamos a leer hasta el versículo 14. Aquí encontramos de una forma poética cómo el profeta Isaías habla de la relación que Dios tenía con su pueblo y cómo Moisés fue recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, cada vez que Moisés necesitaba que el Espíritu Santo estuviera en su vida, el Espíritu Santo llegaba, y él llegaba para hacer milagros, para dar revelación o profecía. El Espíritu Santo estuvo presente en todo este tiempo. Isaías 63, en el versículo 10, vamos a leer más adelante hasta el versículo 14. Isaías 63, versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién fue el que estuvo guiando a Moisés? ¿Quién fue el que protegió al pueblo en el desierto? ¿Quién fue el que estuvo con ellos en cada momento? En el día era una sombra y de noche era una columna de fuego. Era el Espíritu Santo que estuvo haciendo proezas, que les dio maná, que destruyó a sus enemigos, que se estuvo moviendo de una y de otra forma. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les fue dado por tiempo y por medida. Y algo que me gusta mucho, hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo que llegó para quedarse, en relación al profeta Balaam. Algunos de ustedes tal vez ya han leído esta historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 24, en el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el rey Balac, que era un hombre perverso, que estaba en contra del pueblo de Dios, este rey Balac tenía mucho odio en contra del pueblo de Israel. Y entonces el rey Balac manda llamar a Balaam, que era un profeta, y le dice: ven, quiero que tú maldigas al pueblo, quiero que tú mandes un hechizo para que a ellos les vaya mal. Bueno, subieron al monte
y cuando el profeta Balaam vio al pueblo de Dios que caminaba por el desierto, por cuadrillas, el profeta Balaam profirió unas palabras de bendición, porque el Espíritu Santo se manifestó también de esa manera. Números capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Balaam. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y ahí, cuando llega el Espíritu Santo al profeta Balaam, en lugar de maldecir al pueblo de Dios, a los israelitas, el profeta recibe la llenura del Espíritu Santo y el profeta empieza a bendecir al pueblo, de tal manera que el profeta Balaam dice: maldeciré a los que te maldijeren, así ha dicho Dios, y bendeciré a los que te bendijeren. Por eso, mire, quiero contarles algo. Muchas veces las personas, cuando ven a un judío, algunos hasta escupen, porque dicen, ¿verdad? No, es que los judíos mataron a Jesús. Lo que no se ponen a pensar es que Jesús es judío. Por ejemplo, la Virgen María fue judía, Moisés y todos los demás, San Pedro, San Pablo, fueron judíos. Entonces no podemos maldecir a los judíos porque tú maldices a Jesús, porque Jesús es judío. Entonces nosotros tenemos que aprender a bendecir al pueblo de Dios. Cuando tú bendices a un judío, Dios te bendice, porque aquí está la promesa. De hecho, esa es una promesa. Dios se manifiesta a Abraham y le dice: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que provee, yo soy el que sustenta. Y dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esto también fue obra del Espíritu Santo. Ahora, también hubo otras personas que tuvieron una manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero que no fue de forma permanente, sino que solamente llegó a sus vidas por un tiempo y luego el Espíritu Santo se apartó de ellos. Por ejemplo, Sansón. ¿Quién fue Sansón? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros ya vimos las películas, ¿no? Y sabemos la historia de Sansón, que tenía una fuerza increíble y que fue, cayó porque una mujer lo engañó, le cortaron su pelo y entonces le sacaron los ojos, etc. Usted conoce bien esa historia. Lo que quiero decirles es que Sansón fue declarado desde muy niño nazareo. No nazareno, sino nazareo. Quiere decir que estaba consagrado a Dios, no tenía que cortarse el pelo, no tenía que tomar sidra, ni tampoco tenía que estar junto a un muerto. Entonces Sansón fue declarado nazareo desde su infancia, pero él cayó en pecado, fue rebelde, desobediente, se apartó de las cosas de Dios y todo lo que Dios le ordenó que hiciera no lo hizo. Por eso es que el Espíritu Santo llegaba a su vida y el Espíritu Santo se apartaba. Jueces capítulo 15, busque por favor ahí en su Biblia, en el libro de Jueces capítulo 15, vamos al versículo 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Busque Jueces capítulo 15, versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Piense usted en esta historia. Sansón lo tenían amarrado y estaban pues ya listos pues para matarle. Sin embargo, el Espíritu de Dios vino sobre él y él, con esa fuerza que Dios le dio, pues se zafó, rompió esas ataduras
y entonces tomó una quijada de asno y mató a 1000 hombres. ¿Por qué? Porque era tanta la presencia del poder de Dios, y Sansón fue un instrumento en las manos de Dios para liberar a su pueblo que estaba siendo oprimido y que clamaban por un libertador. Entonces ahí tenemos cómo el Espíritu Santo llegó en la vida de Sansón, y Dios estuvo mandando su Santo Espíritu al pueblo en repetidas ocasiones, una vez y otra vez y otra vez. Dios mandaba su Santo Espíritu, pero ¿qué fue lo que pasó? Que los israelitas rechazaron siempre al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 49. Quiero que por favor busque ahí en su Biblia, Hechos capítulo 7, versículo 49. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 49, cómo el pueblo de Dios siempre rechazó al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer hasta el 50, ¿sí? Dice la palabra de Dios: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y miren lo que dice la palabra de Dios: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad?, el pueblo de Israel resistió, ¿verdad?, en todo momento la presencia del Espíritu Santo. Es decir, Dios enviaba su Espíritu Santo para darles revelación. Dios enviaba su Espíritu Santo para alejarlos de la idolatría. Dios enviaba su Espíritu Santo a través de sus santos profetas, pero ellos resistieron todo el tiempo y no quisieron pues tener al Espíritu Santo. En los tiempos de Jesús, el Espíritu Santo no estaba en los creyentes. Eso es algo muy importante que debemos de marcar bien clarito. En los tiempos de Jesús, el Espíritu Santo no estaba en la vida de los creyentes, ¿sí? El Espíritu Santo estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 39. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo estaba caminando. El Espíritu Santo estuvo sanando. El Espíritu Santo fue el que multiplicó los peces, el que multiplicó los panes. El Espíritu Santo fue el que dio vista a los ciegos. Y el Espíritu Santo estuvo en todo momento, pero ¿en dónde? En el cuerpo de Jesús. Ahí estuvo dándoles unción. Dice Juan 7, 39, dice de la siguiente manera: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo dijo, ¿verdad?, esto porque aún no habían recibido los creyentes el Espíritu Santo. No había venido sobre los hermanos el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Y Juan capítulo 20, en el versículo 21, quiero que por favor busque ahí en su Biblia, Juan capítulo 20, en el versículo 21 dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Jesucristo estaba investido, Jesucristo estaba cubierto, Jesucristo estaba lleno, Jesucristo se manifestó en el Espíritu Santo de tal manera que dice la Escritura que los creyentes no habían recibido todavía el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo estaba en Jesús, pero luego Jesús, cuando ora por las personas, sopla, y en ese momento las personas reciben el Espíritu Santo. Por eso el tema se llama El Espíritu Santo llegó para quedarse. Hechos capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios. Porque Juan capítulo 1, versículo 5,
dice la palabra de la siguiente manera. Vamos a leer ahí hasta el versículo 7. Ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se reunieron le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahora, quiero que leamos también Juan capítulo 14, versículo 16. Dice de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre, dice ahí Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocen, ¿sí? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces Jesucristo hace una declaración asombrosa. Dice: el Espíritu Santo va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. Entonces la promesa era de que el Espíritu Santo iba a llegar y se iba a quedar para siempre. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que vive en ustedes. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que vive en ustedes. Como conclusión, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Esto es para confirmar. Yo quiero que tú tengas esa idea bien clara en tu mente y en tu corazón, que el Espíritu Santo está en ti, que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo ya no nos va a dejar, nunca se va a ir de nuestras vidas. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Nuestro cuerpo, ahora yo les digo, es templo del Espíritu Santo. Debe ser nuestra oración siempre que Dios nos llene de su Santo Espíritu. Debe ser nuestra oración siempre sabiendo que somos el templo y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero si tienes alguna duda, entonces pide a Dios en oración ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. El Espíritu Santo quiere tener comunión contigo. Quiere que tú te levantes cada mañana y pienses que el Espíritu Santo está contigo. Puedes platicar con Él. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros. El Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia. Y es algo de lo que de verdad podemos tomar en cuenta. Hoy ya muchas iglesias están cerrando. Muchas iglesias ya no se van a volver a abrir. Pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Yo estoy confiando plenamente porque yo sé que las cosas van a cambiar y que van a ser para bendición. Confía que el Espíritu Santo llegó para quedarse. Él está con nosotros. Que Dios te bendiga. Quiero agradecer que hayan llegado hasta el final de este mensaje. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Y bueno, no olvide suscribirse, darle like y compartir. Levante su dedito, eso va a ser de gran bendición. Y queremos que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Y también quiero que nos ubiquen en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, Lluvias de Gracia, Cuautitlán, y también en nuestro canal de YouTube que lleva el mismo nombre, Lluvias de Gracia Cuautitlán. Espero que sigamos adelante juntos. Vamos a salir adelante, vamos a tener muchas bendiciones. Y entonces nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Y recuerden, todos somos lluvias.